donación. Ley 73 de 1988. A esta se le adiciona la Ley 09 de 1979, donde se dictan otras disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Esta ley nos explica que solo se podrá proceder a la utilización de los órganos, líquidos orgánicos o componentes anatómicos a los que se refiere este artículo cuando exista un consentimiento del donante, del receptor, de los deudos o, en casos extremos, abandono del cadáver. También se puede llegar a obtener por presunción legal, que esta vendría siendo lo que es todo paciente fallecido que no haya manifestado su negatividad explícita en vida de manera escrita ante un notario o el Instituto Nacional de Salud que no desea ser donante de órganos. ¿En qué casos podemos realizar la donación de órganos? Mediante donación formal de uno de los órganos simétricos o pares por parte de una persona viva, pero para su implantación inmediata. Mediante donación formal de todos o parte de los componentes anatómicos hecha durante la vida, pero para que se lleve a cabo después de su muerte y que sea implantación inmediata. En todos los casos prevalecerá la voluntad del donante por sobre el parecer contrario de sus deudores o cualquier persona. El retiro de componentes anatómicos de un cadáver para fines de trasplante u otros usos terapéuticos, cuando deba practicarse autopsia médico-legal, solo podrá hacerse teniendo en cuenta que el procedimiento no interfiera con la práctica de la necropsia ni con sus objetivos o resultados y que no exista oposición de las autoridades competentes en cada caso, tanto de la rama jurisdiccional del Poder Público como de la Policía Judicial, el Ministerio Público y los Ministerios de Justicia y Salud. Orden para otorgar el consentimiento. Si es necesario que los deudos otorguen consentimiento, la norma establece un orden jerárquico, este se va guiando de acuerdo al grado de consanguinidad. Primero, cónyuge no divorciado ni separado de cuerpo. Segundo, hijos mayores. Tercero, padres. Cuarto, hermanos mayores de edad. Quinto, abuelos o nietos. Para seguir en el contexto de consentimiento de donación de órganos, tenemos este diagrama, donde nos explica el sexto punto, parientes consanguíneos en línea colateral hasta tercer grado. El séptimo punto, parientes por afinidad hasta segundo grado, que estos serían los suegros, los yernos o nueras y los hijos, pero políticos. Y en segundo grado tendríamos los cuñados, es decir, los hermanos de tu cónyuge y los abuelos del cónyuge. También se pueden considerar los cónyuges de tus sobrinos y los hijos de tus cuñados, pero esto varía según el contexto de la legislación o de la norma. Prueba para VIH. Antes de usar los órganos o componentes anatómicos, se debe realizar pruebas para detectar anticuerpos contra VIH. Estas se realizan con el fin de garantizar la seguridad del trasplante y protegiendo la salud del paciente receptor. Prohibición de lucro. La donación de órganos no puede generar dinero ni compensación alguna. Tenemos que tener en cuenta que una persona que esté ejerciendo esta acción puede tener una condena en cárcel. Tenemos que tener en cuenta que la vida y la salud no se compra ni se vende. Ley 919 del 2004. Esta ley dice algo muy claro. En Colombia está prohibida la venta y el tráfico de órganos, tejidos y líquidos del cuerpo humano. La donación siempre debe ser un acto gratuito, voluntario y humanitario, nunca un negocio. Por ejemplo, si alguien necesita un riñón, su familia no puede recibir dinero a cambio de la donación. Lo único que la ley permite cubrir son los gastos médicos hospitalarios del proceso de trasplante, exámenes, cirugías, medicamentos o cuidados posteriores, pero nunca el pago por el órgano en sí. Y ojo con esto, la norma establece penas de 3 a 6 años de prisión para quienes trafiquen con órganos o actúen como intermediarios, además de multas económicas para las instituciones que participen en estas prácticas ilegales. En conclusión, la Ley 919 de 2004 busca proteger la dignidad humana y garantizar la igualdad en el acceso de trasplantes, evitando que se genere mercado negro de órganos donde solo quienes tienen recursos pueden Ahora acceder. pasemos a la circular del Ministerio de Salud de 2017. ¿Sabías que en Colombia todos somos donantes de órganos por ley? Así es, desde la ley 1805 de 2016 y esta circular se aplica a la presunción legal de donación. Eso significa que, a menos de que en vida digamos lo contrario, ya sea en una notaría
o al afiliarse a una EPS, automáticamente somos considerados donantes y las EPS están obligadas a reportar esas oposiciones al Instituto Nacional de Salud, que lleva el registro oficial. Además, aunque la donación es la regla, todavía se mantiene la entrevista con la familia cuando alguien fallece. ¿Por qué creen que esto es importante? No solo sirve para apoyar a la familia en el momento de duelo, sino también para verificar antecedentes médicos. Enfermedades, viajes, transfusiones, consumo de sustancia. Información clave para saber si los órganos son aptos para trasplante. En Colombia, más de 3.000 personas esperan cada año un trasplante de órgano que les permita seguir viviendo. Durante décadas, una de las mayores dificultades no era la falta de tecnología o médicos, sino la escasez de donantes. Para responder a esta realidad, el Congreso de la República aprobó la Ley 1805 del 2016, que comenzó a aplicarse el 4 de febrero de 2017. Antes de esta ley, solo se podían donar órganos si la persona en vida había dejado un documento o una constancia escrita manifestando su deseo de donar. En caso de no existir este documento, la decisión recaía en la familia, que debía autorizar la donación después del fallecimiento. En momentos de dolor y duelo, muchas familias no se sentían preparadas para dar esa respuesta, y por eso muchas oportunidades de salvar vidas se perdían. El cambio más importante fue adoptar el consentimiento presunto. ¿Qué quiere decir esto? Todos los mayores de 18 años residentes en Colombia son automáticamente donantes de órganos y tejidos al fallecer, a menos que en vida hayan manifestado su negativa de forma clara y oficial. En otras palabras, la regla es donar y la excepción es no donar. Quien desee no hacerlo puede registrarse para dejar constancia y esa decisión será respetada por las autoridades médicas. La ley también obliga a los hospitales y clínicas a notificar de inmediato a la Red Nacional de Donación y Trasplantes cuando existe una posible donante. Esto permite que los equipos médicos especializados evalúen los órganos de manera rápida, asegurando que lleguen a las personas que más lo necesitan en el menor tiempo posible. Gracias a la Ley 1805, el Instituto Nacional de Salud coordina la distribución de órganos con criterios claros: urgencia médica, compatibilidad biológica, tiempo en lista de espera y equidad regional. Así se garantiza que cada trasplante sea justo y transparente. La norma también ordena campañas permanentes para educar a la población. El objetivo es que los colombianos hablen del tema en casa, conozcan el valor de la donación y comprendan que una sola decisión puede salvar muchas vidas. Desde su entrada en vigor, la Ley 1805 ha permitido incrementar el número de trasplantes en varias regiones del país. Aunque las cifras varían cada año, los reportes del Instituto Nacional de Salud muestran que las notificaciones de posibles donantes han crecido, y con ellas las oportunidades de trasplante. Esto significa que más personas tienen hoy la posibilidad de recibir un órgano a tiempo. ¿Cuál es el procedimiento de donación de órganos y tejidos después del fallecimiento del donante? Cuando una persona muere, ya sea por paro cardiorrespiratorio o muerte encefálica, la donación se llevará a cabo únicamente si el fallecido expresó en vida su deseo de ser donador y se cuenta con el consentimiento de la familia. En caso de que no lo haya expresado, la familia podrá autorizar el proceso. Pero, ¿cuáles son las características de cada tipo de muerte? La muerte por paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir, por lo tanto, el suministro de sangre deja de llegar al cerebro y los demás órganos se detienen junto con este. Cuando esto sucede, los tejidos que pueden ser donados son los tendones, válvulas cardíacas, córneas, huesos y piel. La muerte encefálica, también conocida como muerte cerebral, es el momento en que el cerebro detiene su actividad de manera completa e irreversible, la cual debe ser certificada por el equipo médico de la institución en la que se realizará el proceso. En este caso, los órganos y tejidos que pueden ser donados son el corazón, pulmones, hígado, riñón,
páncreas, intestino, válvulas cardíacas, tendones, córneas, huesos, cartílagos y piel. Cualquiera que sea el caso, el trasplante podrá ser llevado a cabo únicamente por las instituciones que cuenten con licencia para poder realizar trasplantes. El que un órgano o tejido sea candidato para ser trasplantado depende de la compatibilidad entre el donador y el receptor, así como el estado de salud de éste, entre otros criterios. Los trasplantes son posibles gracias a la solidaridad de aquellos que donan sus órganos de manera altruista y voluntaria. Si se tiene el deseo de convertirse en donador después de haber fallecido, es importante registrarse en la página oficial del Centro Nacional de Trasplantes en www.gov.mx/Senatra. Lo más importante es compartir la decisión con la familia para facilitar que ellos la respeten. La decisión de ser donador se comparte en familia.